Un saludo a todos. Un día como hoy, 15 de octubre, nació el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Vamos a comentarlo. Generalmente, cuando nos acercamos a una obra de Nietzsche, nos vamos a encontrar con un fenómeno muy interesante. Sus obras no son difíciles de leer, pero sí son difíciles de comprender. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros agarramos una obra de Kant, por ejemplo, la crítica a la razón pura, nos vamos a encontrar con un lenguaje muchas veces hipertécnico, un ritmo muy lento, muchas veces un afán reiterativo que puede resultar profundamente agotador, y estas cosas hacen que un libro como La crítica de la razón pura de Immanuel Kant resulte sumamente difícil de leer. Es un libro que cansa, que agota, que muchas veces no entendemos a dónde quiere ir. Sin embargo, en esa reiteración, en ese ritmo lento y en ese lenguaje técnico y específico, nos vamos a encontrar con que si logramos leer exitosamente una obra kantiana, lo normal es tener muy claro lo que Kant quiso decirnos con su obra. Con Nietzsche pasa algo diferente. Por lo general, cuando nos acercamos a un libro como Así hablaba Zaratustra, eh, El caminante y su sombra, u obras de este calibre, nos vamos a encontrar con que son libros que podemos leer fácilmente. Incluso hay una ligereza muy agradable en su tono. Sin embargo, cuando nos acercamos a la bibliografía secundaria, nos vamos a encontrar con una infinidad de interpretaciones, muchas veces contradictorias incluso. Entonces, claro, ¿qué ocurre con este autor? Pues que precisamente en esa ligereza hay muchas cosas que Nietzsche puede presumir que nosotros sabemos a priori. Y una de ellas es su conciencia histórica, es decir, el lugar que él sentía que ocupaba dentro de la tradición filosófica, que le llevó incluso a afirmar en el prólogo del Anticristo que sus lectores, que sus auténticos lectores no estaban vivos todavía y que él es un escritor que había nacido de forma póstuma. Es decir, él sabía que su obra, que los lectores de su obra y sus seguidores iban a surgir después de su muerte, cosa que de hecho ocurrió. Creo que algunos de estos datos que vale la pena tener a la mano al momento de leer la obra de Nietzsche pueden ser los siguientes. El primero es el Dios de Descartes. Cuando leemos libros como El discurso del método o las meditaciones metafísicas, nos vamos a encontrar con que Descartes tenía la intención de buscar un método para la filosofía que fuese igual de fiable que los métodos que se utilizan en las otras ciencias. Sin embargo, en el proceso, la ciencia misma fue puesta en duda, porque nos empezamos a plantear preguntas como esta. Si bien es cierto que yo puedo demostrar matemáticamente que 2 más 2 es igual a 4, esto no demuestra que en el mundo exista tal cosa como un 4 o cuatro cosas. Cuando el mundo fue puesto en duda por Descartes y el mismo método científico necesitaba un sustento, algo sobre lo cual pudiese reposar la idea de la existencia de una verdad permanente, lo que logró hacer Descartes fue utilizar argumentos metafísicos para demostrar la existencia de Dios. De alguna manera, el Dios de Descartes no es necesariamente el Dios de Abraham, sino un Dios que sirve como suelo epistemológico. El Dios de Descartes es un Dios de verdad, es un Dios que nos garantiza la existencia del mundo y que por tanto ese mundo puede conocerse a través de las ciencias. Cuando leemos reiteradamente en obras como La Gaya Ciencia, como Así hablaba Zaratustra, que Dios ha muerto, una de las cosas que ha muerto con Dios es precisamente la verdad. Y por eso el loco de la Gaya Ciencia no puede comprender cómo es posible que muchas personas que a pesar de ser ateas vivan como creyentes, es decir, vivan desde la conciencia o con la idea de que puede haber algo así como una verdad universal. Es célebre esta frase nietzscheana de que no existen los hechos, solo las interpretaciones. El ser humano y Dios se corresponden para Nietzsche mutuamente. Esta frase la escribió literalmente Foucault en su obra Las palabras y las cosas.
¿Qué quiere decir esto? Que una vez que muere Dios, es necesario también que muera el hombre como se le entendía, ese hombre que se corresponde con Dios. Y por tanto nos vamos a encontrar con que Nietzsche constantemente está hablando en su Zaratustra de la necesidad de superar la humanidad. Este superhombre, ¿qué es? El superhombre, que es esto que en teoría trasciende de lo humano, es de alguna manera un humano repensado, un humano nuevo, un humano que de alguna manera ha comprendido el cambio que se ha dado en la historia de la filosofía y que por tanto se ve obligado a pensar y a vivir de una forma diferente. Pero ¿cuál es este cambio? Pues este cambio empezó precisamente con la crítica kantiana. En el momento en el cual Kant escribe su crítica de la razón pura, lo que nos empieza a mostrar es que la metafísica no es una ciencia. Por tanto, si bien es cierto que en la tradición de la filosofía que le precede nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el medioevo, que existen muchas argumentaciones metafísicas para demostrar la existencia de Dios, lo que va a hacer Kant es separar la metafísica del resto de la ciencia y nos va a decir que hay cosas que podemos conocer por medio de la ciencia, como pueden ser, por ejemplo, las cosas de la naturaleza, que conocemos a través de la física, y que las cosas como Dios no pueden ser demostradas ni negadas por métodos científicos, y que por tanto están aparte de las ciencias y están de alguna manera recluidas en el ámbito de la fe. Esto lo utilizarían filósofos posteriores que eran ateos, tales como Schopenhauer, y a partir de aquí empezaríamos a encontrarnos con que ante la falta de ese suelo epistemológico, ante la falta de una verdad externa que pueda conocerse, porque algo que tiene este razonamiento es que le da a la ciencia un carácter subjetivo, es decir, no conocemos el mundo o el universo tal cual y como es, sino que lo conocemos a partir de nuestra visión estrictamente humana, es decir, podemos generar un conocimiento humano. Algo que ocurrió es que muchos autores empezaron a pensar que ya no había un sentido para la vida, que no existía en la naturaleza algo que pudiese orientar nuestras conductas, que es lo que buscaba Descartes y que es lo que buscaba incluso Sócrates, quien cuando preguntaba qué era la virtud, lo hacía porque tenía un profundo deseo de ser virtuoso. En ese sentido, Nietzsche nos invita a repensar el hombre porque está consciente de este cambio. Por eso nos podemos encontrar que muchos autores consideran que él es nihilista. Sin embargo, hay otros que consideran que no. ¿Y por qué hay autores que consideran que Nietzsche no es un nihilista? Porque él no se entrega a la falta de sentido y en lugar de eso invita a la creación de uno. Creo que un fragmento que puede valer la pena leer de Nietzsche lo encontramos en su Así hablaba Zaratustra y es el primer discurso de Zaratustra, el de las transformaciones. Vamos a leerlo un momento. Os indico las tres transformaciones del espíritu: la del espíritu en camello, la del camello en león y la del león en niño. Muchas cosas pesadas hay para el espíritu fuerte, sufrido y reverente. Apetece su fuerza lo pesado, lo más pesado. ¿Qué es pesado?, pregunta el espíritu sufrido, y se arrodilla cual el camello ansioso de llevar la carga. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes?, pregunta el espíritu sufrido, para que yo cargue con ello y goce de mi fuerza. ¿No es esto humillarse uno para herir su soberbia? ¿Echarlas de estúpido para burlarse de su sabiduría? ¿O es esto amar a los que lo desprecian a uno y dar la mano al fantasma que quiere espantar? Con todo esto carga el espíritu sufrido. Como el camello cargado se interna en el desierto, se interna él en su desierto. Mas en pleno desierto tiene lugar la segunda transformación, la del espíritu en león ansioso de conquistar la libertad y mandar en su propio desierto. Va en busca de su amo último, decidido a enfrentarse con él y su Dios último, a luchar por la victoria con el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón que el espíritu ya no quiere reconocer como su amo y Dios? El tú debes, se llama el gran dragón, pero el espíritu del león proclama, yo quiero. ¿Para qué es menester el león en el espíritu? Establecer valores nuevos. He aquí algo que ni aún el león es capaz de hacer, pero conquistar la libertad para esa nueva obra, eso sí que puede hacerlo.
conquistar la libertad y un santo no, incluso ante el deber. Para eso, hermanos, hace falta el león. La tercera transformación es la del niño. Mas decid, hermanos, ¿de qué empresa superior a las fuerzas del león será capaz el niño? ¿Por qué tiene que transformarse en niño el león rapaz? Es el niño inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que echa girar espontáneamente, un movimiento inicial, un santo decir sí. Para el juego de la creación, hermanos, se requiere un santo decir sí. El espíritu quiere hacer ahora su propia voluntad. Perdido para el mundo, se conquista ahora su propio mundo. Os he indicado las tres transformaciones del espíritu. La del espíritu en camello, la del camello en león, la del león en niño. Lo que Nietzsche nos plantea en este discurso sobre las transformaciones del espíritu es que hace falta repensar lo humano. Y repensar lo humano implica, en primer lugar, sí, la transformación del camello en león. Esto significa liberarse de las cadenas que nos atan dentro de nuestro contexto. Estas cadenas pueden ser para Nietzsche la tradición, el poder, la religión. Sin embargo, liberarse de estas cadenas por sí solo no resulta suficiente. Y es este paso extra lo que diferenciará a Nietzsche de los nihilistas. Y es que Nietzsche no solamente dirá a partir de la desaparición del pensamiento metafísico que ya no existe un sentido para la vida, ante la desaparición de los valores tradicionalmente establecidos. Los que nos va a plantear Nietzsche es que transformando el espíritu de león en niño, debemos ser capaces de crear un nuevo sentido y una nueva estructura de valores. Y por eso el niño es central en la obra de Nietzsche. Por eso el superhombre es un hombre que juega, es un hombre que crea. La tradición filosófica que tenía el pensamiento metafísico como filosofía primera hacía descansar en la trascendencia, en Dios o en la inmortalidad del alma, todos los valores que debíamos seguir. Lo que hace Nietzsche ante la desaparición de esos valores es intentar fundar unos que reposen no en la trascendencia, sino precisamente en la contingencia de la vida. Para algunos, Nietzsche puede ser considerado un existencialista, para otros puede ser considerado un nihilista, pero de lo que no cabe duda leyendo su obra es que Nietzsche era un vitalista. Pero ¿tú qué opinas? ¿Has tenido algún acercamiento a alguna obra de Nietzsche? De ser así, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Adicionalmente, también puedes escribir si te gustaría que abordáramos alguna obra en concreto. Si deseas disfrutar de más contenido, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o visitar nuestro portal web www.verdadesrelativas.com. Nos vemos en el siguiente.